¿Cómo están? Qué bueno, bendito sea Dios. Ahorita estaba recordando hace muchos años cuando empezamos que me metieron al ruedo a compartir en una iglesia tradicional y estaba tan lleno aquello. Imagínense una iglesia tradicional y por primera vez yo dije, yo soy mujer muerta aquí. Y así me siento ahorita, de veras. Estoy viendo a todos ustedes y son muchos, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy, a ver qué el Señor tiene para nosotros, ¿sí? No voy a poder leer mucho, veo muy poco, casi no puedo manejar la Biblia, se me caen las hojas, no puedo separarlas, pero a ver qué vamos a hacer. El Señor algo tiene para nosotros en esta mañana. ¿Estamos listos? Ustedes van a tener que buscar sus citas, leerlas, porque yo solo voy a leer muy poquito. En esta mañana yo quiero compartir o platicar sobre el servicio. Ya se lo están imaginando, ¿verdad? Bien, yo quiero que veamos en Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Somos un cuerpo en la iglesia, ¿verdad? Y somos muchos miembros. Y yo sé que muchos de ustedes pues están sirviendo en una en otra manera como el cuerpo de Cristo. Una mano es para una función, un pie es para otra función, y yo sé que aquí pues no pueden todos hacer la misma cosa. Aquí dice según el don que le ha sido dado, ¿verdad? Entonces a lo mejor unos barren, otros trapean, los que tienen el don de tocan los instrumentos, otros maestros de niños, otros pues van a las células, otros comparten en los hogares. Somos un cuerpo y yo creo que como cuerpo debemos de funcionar, de hacer el trabajo pues que nos corresponde o que el Señor nos hace sentir, o el trabajo que nos pongan a hacer y hacerlo bien. El Salmo 101 dice, es 102, servir a Dios con alegría. Ustedes pueden checar en su Biblia, yo solo voy a estar hablando, diciendo citas o dónde están, para que vean que es una verdad, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el servicio. Y yo me doy cuenta aquí en la iglesia, aquí vivimos, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que a veces somos buenos siervos o a veces no somos buenos siervos, pero a veces no hacemos el servicio bien. Yo me doy cuenta que a veces Seto, Juanito andan por ahí diciendo, se quedaron los aparatos prendidos, ¿verdad? Allá como a los 3-4 días. O se quedó el salón sucio, o se quedó esto, aquello, ¿verdad? Y yo digo, híjole, qué falta de responsabilidad. ¿Sí o no? Sí, es una falta de responsabilidad como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de manera que realmente, como dice el canto, ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho, ¿sí? Y ahorita que ustedes pueden, que en realidad pueden caminar, pueden correr, no desaprovechemos la oportunidad. Cuando usted me dijo comparte, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? De verdad, muy dentro de mí no quería, pero muy dentro de mí
algo me decía el Señor, y todo lo que he hecho por ti, todo lo que he hecho por ti. Y en la Biblia podemos ver hombres que sirvieron al Señor y mujeres. En Hechos 6:2 dice que el número de los discípulos crecía, y entonces los griegos murmuraron contra los hebreos porque las viudas eran desatendidas en sus distribuciones diarias. Y entonces los discípulos, dice, que convocaron a los demás discípulos para que 7 varones sirvieran las mesas, porque los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, la oración, para servir mesas. Y dice que buscaron a 7 varones con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y dice que buscaron a Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo y de poder. Buscaron a Felipe, buscaron a Prócoro, buscaron a otros más que iban a servir las mesas. Y se imaginan, es servir las mesas. Y no eran hombres cualquiera, eran hombres de verdad llenos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, de poder. Ellos podían hacer otras cosas, pero sin embargo servían las mesas, ¿verdad? Y yo relaciono esto porque hay hombres y mujeres que son licenciados, que son empresarios, que son doctores y que sirven al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros como cuerpo de Cristo debemos de servir. Dice que porque estos hombres se levantaron a servir, los apóstoles, los discípulos pudieron compartir la palabra, y dice que los discípulos crecieron en gran manera. Hubo más gente para servir. Y es lo que pasa en las iglesias, cuando la gente se levanta a servir, la iglesia crece. Yo me acuerdo que cuando empezamos éramos muy pocos, pero muchos servían, y eran mujeres, hombres, niños. Recuerdo de los vaciados que echaron allá en la Pedro Gutiérrez, faltaron unos hombres, hubo más mujeres, muchachas y adolescentes que hombres mayores, y iban a echar un vaciado, hacer mezcla, subir mezcla y todo eso, porque era la planta alta. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Nos fallaron los hombres. Y recuerdo que yo tenía muy pocos días de operada, y se me vino una idea. Yo dije, aquí vamos a hacer trabajar a las mujeres, quieran o no. Y agarré la pala y me fui a donde estaba a hacer la mezcla. Y agarré la pala y todas las mujeres dijeron, no, tú no, tú no. Y empezaron a trabajar, de verdad, empezaron a trabajar. Y yo me estaba recordando de eso. Y en aquel entonces éramos pocos, eran los Barajas, eran los Ceballos, y niños de 12 a 14 años echaron ese colado. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que buscan la manera de servir. Y como ustedes ven, ha crecido la iglesia, gracias a Dios, gracias al trabajo que ustedes hacen. Yo puedo ver los que van a las células, llegan, cargan mesas, bancos, y me imagino que a donde llegan descargan, luego cargan, hacen el trabajo con los niños y vuelven a regresar y vuelven a descargar. Es un trabajo, es un servicio, ¿verdad? Y yo veo que vienen contentos. Él les dice, ¿cuántos niños tuvieron? Pues que 10, que 15, que 20, que 30. Y qué bonito, ¿no? Porque van a ver el fruto algún día. Algún día van a ver ese fruto de aquellos niños que ni vienen aquí, pero que un día a lo mejor van a poder servir. Y eso solo es la recompensa que Dios da. También hay mujeres, aquí en la Biblia hay testimonio de mujeres que sirvieron. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, dice que la mujer, la suegra de Pedro, estaba enferma, con fiebre. Jesús dice que la tocó, la mujer sanó y se levantó y servía. No se quedó acostada. Aunque estaba enferma, ella pudo
dar un pretexto, una excusa, ¿verdad? Como dice, se denme una excusa que sea aceptable. Y esta mujer no tuvo la excusa, se levantó a servir. ¿Qué haría? Yo me digo, ¿qué haría? A lo mejor hacerles de comer, a lo mejor a lavarle la túnica a Jesús, qué sé yo, pero se levantó a servir. Y la verdad que servir es bonito, es una satisfacción poder hacerlo. A mí siempre me gustó servir, yo no estaba acostumbrada a que me sirvieran. A mí me gustaba más servir que me sirvieran. Y hace como 3 años para acá no puedo servir, me sirven. Y los primeros días, ¿vieran qué mal me sentía? Me sentía impotente, me sentía a veces enojada conmigo misma. Y no sé, es bien feo no poder servir. Y yo digo, híjole, desperdicié mucho tiempo. Ahora quisiera hacerlo y no puedo. Puedo asomarme y ver las banquetas sucias y eso, y me desespero. Pero gracias a Dios que ahora están ustedes, puedo ver cómo los sábados hay mucha gente que sirve. Y qué bueno, no se desanimen, hagan un poquito más. Jesús le dijo a aquel que lo pusieron a cargar una milla, le dijo, si te ponen a cargar una milla, camina 2. Haz un poquito más, le estaba diciendo Jesús a esta persona, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que hacer un poquito más, caminar una milla más, no conformarnos con lo que hicimos. Bueno, pues ya deshice mi trabajo y ya. A veces tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿En qué quieres que sirva? Porque el servicio no es para el pastor o para el líder o eso, es para servir a Dios sirviendo a los demás. Porque si limpiamos una butaca, no va a venir Jesús a sentarse, vamos a venir nosotros a sentarnos. El servicio es para nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es para nosotros el servicio. Y pues yo no sé, es muy poquito lo que yo les voy a compartir, ojalá y se lo puedan llevar en su corazón. Y pregúntenle al Señor en qué queremos servir, ¿sí? Aquí se va a redondear, él va a continuar. Yo le dije, yo no sé qué voy a hacer, pero bueno, si dices hay que hacerlo. Gracias. A mí me encanta amargar la fiesta. Bueno, algunos así lo consideran, ¿no? La razón es que tenemos que venir a la Escritura, que es lo que nos espera cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pues los que no son hijos de Dios, pues no tienen mucho problema en indagar, en preguntarse qué es lo que les espera, porque no tienen deseo de saber qué es lo que hay en el futuro. Pero nosotros como hijos de Dios debemos estar enterados qué es lo que tenemos por delante. Y la Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es lo que dice, está hablando de nosotros los creyentes. Es necesario, como tantas otras cosas son necesarias en la vida de cada uno de nosotros, es también necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es allí donde usted y yo tenemos que rendir cuentas, no para ir al infierno, no, de ninguna manera, pero tenemos que rendirle cuentas a Dios. Por eso es necesario que comparezcamos delante de Él. Y yo puedo checar en la Biblia que algunas personas se van a presentar ese día, porque va a ser un tiempo general, vacías, sus manos vacías. Realmente no tuvieron oportunidad, otros porque la tuvieron, no quisieron considerar eso delante de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo platicó cierto día una parábola. La parábola dice que el reino de los cielos es semejante a, y esto nos da una idea de cómo es algo espiritual que usted y yo a veces no entendemos y tenemos que trasladarnos a lo natural. Por eso el Señor de Jesucristo dijo, porque aparte de que es necesario, dice que el reino de los cielos es como una historia que Él platica, como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y está narrando en el área espiritual, pero natural, para que podamos entender ese día que tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. El rey quiso hacer cuentas con sus siervos, y tú conoces la historia y la puedes ver en Mateo capítulo 18. Y se trata de que le rindamos cierto día cuentas a nuestro Dios, y tenemos que prepararnos pues para no salir con bajas calificaciones, o quizás hasta un reproche, porque la Escritura nos dice que muchos se avergonzarán y se alejarán de él ese día. Es decir, que teniendo todas las de ganar, no quisieron ganar en el área espiritual. Y esto le pasó al pueblo de Israel cuando ellos fueron libertados de la cautividad que los tenía sujetos primeramente Babilonia y después los medos persas, y Dios empezó a llevarlos a su tierra, a la tierra prometida. Y cierto día mandó a un siervo, a un esclavo llamado Nehemías, que él estaba en el reino de Persia, creo que era en Persia, y sucede que el problema del pueblo de Israel es que no tenía muros la ciudad de protección, no tenía muros de protección la ciudad. Y lo primero que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos buenos muros para que los enemigos no puedan entrar a nuestra vida. Y es una figura también en lo natural de lo que sucede en lo espiritual. Dios quiere que tú tengas tus muros bien levantados, bien fuertes, para que el enemigo no pueda entrar y tomarte algo que no le pertenece. Ahora, Jerusalén estaba destruida, realmente sus muros estaban por los pisos a causa de la invasión que habían sucedido en esos años atrás. Y mandó Dios a Nehemías para que levantara esta protección, este muro. Ahora, si tú vas al capítulo 3, te lo dejo de tarea, te vas a dar cuenta en el libro de Nehemías, capítulo 3, que hay una gran lista de todos aquellos que funcionaron, aquellos que trabajaron para la edificación del muro. Un gran muro, un muro bastante amplio. Y ahí encontramos entre los que trabajaron, entre aquellos que realizaron la tarea con bastante esmero, encontramos al gobernador, encontramos también a sacerdotes, a comerciantes, encontramos hasta la persona menor en categoría social, por decirlo de esta manera. Se esforzaron y cada quien levantó la parte que les correspondía, y algunos más hicieron más de lo que se les había asignado, porque era necesario levantar el muro para protección de la ciudad. Bueno, a la mitad del muro se cansaron. Y quizás tú estás cansado también. A mí me pasa, yo digo, ay, ya estoy cansado, ya estoy hastiado, ya no quiero saber más, ya no. Creo que nos pasa. Y el problema que el pueblo se detuvo para la edificación del muro fue por una razón principal. Estaban viendo el escombro que había, los problemas, las dificultades. Y cuando uno ve el escombro que hay, que es mucho, no se puede construir. Necesitamos quitar los ojos de este escombro. Y todo el pueblo quitó sus ojos del escombro y empezó a levantar los muros. Pero la Escritura nos dice en el capítulo 3 del libro de Nehemías que hubo ciertas personas que no funcionaron, no hicieron la parte que les corresponde. Y no sé realmente qué tan grande haya sido el número, pero la Biblia los describe de esta manera: aquellos que no quisieron trabajar, aquellos que no desarrollaron su tarea asignada por Dios. La Biblia les llama que los grandes no cooperaron, no edificaron. Los grandes. No habla de que tuviera mayor autoridad, no hablaba que tuviera mayor dinero, simple, sencillamente los que no trabajan se creen grandes. ¿Lo entiendes? Los que no desarrollan su ministerio es porque se creen grandes, necesitan ser servidos. Y esto realmente en nuestros últimos tiempos sucede mucho en la iglesia. La congregación Grupo Amor empezó guiando la alabanza y se empezó también enseñando la escritura por medio, usábamos en lugar de eso unas cajas como esta que está aquí usted abajo. ¿Puedes enfocarla, Víctor? Estas cajas de madera de empaque de limón, que eran las antiguas, este tipo de empaques, las que ya estaban dañadas, podíamos tener al 2, 3 y las encaramábamos para poner nuestra Biblia. Y para dirigir la alabanza simple y sencillamente era un pandero que nuestra hija
que nuestra hija dirigía la alabanza. Éramos poquitos, pero gracias al esfuerzo de muchas personas, muchos de ellos ya pasaron a mejor vida, ya están en la presencia de Dios, otros ya están cansados, ya están agotados, ya su etapa de desarrollar tareas ya ha mermado. Necesitamos que la gente nueva se levante, pero todo lo que tú ves, gracias a Dios, fue hecho por los que en aquel tiempo, y muchos de ustedes hoy han trabajado. Aquí había unos muros que estaban más hacia adentro del auditorio, pero como empezó a crecer el número de personas no cabíamos, y entonces Dios puso en nuestro corazón que nos ampliáramos hacia los lados, nos ampliamos hacia atrás, donde está la primera fila de butacas, hasta ahí llegaba esta barra que está aquí, por decirlo de esta manera. Y entonces nos ampliamos más, y fue el esfuerzo de muchos de ustedes, gracias a Dios. Yo recuerdo a Benjamín, recuerdo a Daniel, cómo se venían muy temprano para hacer adobe y luego ponerlo a secar, después de que estaba bien seco, cuando se juntaba una buena cantidad de, 3-4 mil adobes, y los poníamos a cocer. Ahí atrás a Daniel montaba su castillo y el horno, y llegando el día de que estaba todo listo, le metía fuego. Se pasaba 24 horas metiéndole fuego, no descansaba, ahí él estaba, y no sé cuántas horneadas hicimos, Daniel, 4, 5, 6, 10, 15, quién sabe cuántas, ¿verdad? Era un buen tiempo, gracias al esfuerzo de cada, y sin ellos no podríamos haber hecho eso. Claro que Dios puede hacerlo de otra manera, pero Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos la parte que... Pero los grandes no trabajan, los grandes necesitan ser servidos. Cierto día el Señor Jesucristo andaba en Cafarnaúm, y había milagros, maravillas, y sucede que hasta un endemoniado fue sanado, liberado. Luego de ahí se trasladaron de la sinagoga, se trasladaron a la casa de Simón Pedro. Y cuando llegaron a la casa de Simón Pedro, nos dice que la escritura, que la suegra de Pedro estaba enferma con una gran fiebre. Diga conmigo, con una gran fiebre. ¿Puedes tener idea qué grado de dolencia pudo haber tenido esa persona? Una gran fiebre, y no había paracetamol, no había no sé qué otros medicamentos, quizás chiqueadores, que no sé qué sean los chiqueadores, pero yo he oído que antes la gente le daban chiqueadores. No creo que hayan sido por el estilo, no sé. ¿Alguien sabe qué eran los chiqueadores? Los que son de mi edad, nadie hay de mi edad. ¿Tan joven soy? Bueno, en fin. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesucristo llegó ahí, Él oró y la sanó. Y nos dice la Escritura, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que inmediatamente se levantó y le servía. Inmediatamente. No se puso a meditar, no se puso a pensar, no se puso a decir, pues ya que me recupero. Inmediatamente se levantó. Era la noche, habían llegado de la sinagoga. ¿Te puedes imaginar la gran cantidad de personas que hayan venido acompañando a Jesús de parte de los 12 discípulos? Era un trabajadal tremendo, y ella se levantó y empezó a cooperar con las demás mujeres y personas que estaban trabajando para atender a aquella multitud que estaba rodeando casi siempre al Señor Jesucristo. Ahora, no solamente era la suegra de Pedro. Ahí encontramos nosotros en la Biblia a María Magdalena, también encontramos a María, a otra María, a la madre de Jacob y de José, encontramos a la madre de los hijos de Zebedeo, encontramos a Febe, a Trifena, a Trifosa, a Aquila, a Pérsida, a Dorcas, a Lidia, una gran cantidad de personas, mujeres que han servido al Señor. Y yo puedo pensar, ese día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, muchos de nosotros nos vamos a quedar chiquititos comparados con estas mujeres que trabajaron, pero enamorados de su Señor, enamorados. Imagínate qué tipo de tareas realizaban. Quizás hasta lavar los baños.
Aquí tenemos encargado 2 personitas, uno para el aseo de los baños de las mujeres, mientras usted estaba aquí o está aquí en la reunión escuchando la enseñanza o adorando al Señor. Entonces esta mujercita chaparrita iba y luego limpiaba una vez que estábamos tranquilos con vaporita y sacaba todo lo que veía sucio, que generalmente los baños de las mujeres están más sucios que los hombres, no sé por qué, y sé que son más limpias ellas, no sé por qué razón, siempre los baños quedan más sucios la de las mujeres. Cierto, vayan y chequen ahorita para que se den cuenta. Y ella iba y recogía todos los papelitos, los trapitos, aquellos que usan mensualmente, y los guardaba y dejaba trapeadito y procuraba que hubiera papel y todo, pero ya no está aquí, y no hay nadie que lo haga. El baño de los hombres de la misma manera, había una persona encargada de que hubiera agua, de que hubiera para lavarse las manos, para secarse también, de que hubiera papel, de que estuviera limpio, pero sucede que esta persona tuvo que trabajar los domingos. No balanceó, no entendió realmente lo que dejó y lo que fue a tomar, porque le hace falta un poquitito quizás más de dinero por las deudas que tenga. Dejó de asistir los domingos a escuchar la palabra, desarrollar esa tarea y tomar otro trabajo. Yo siempre les digo, y te lo digo por experiencia, no hay una persona más fiel en darnos lo que necesitamos para trabajar, pues me refiero, que Jesús, en realidad. Serio. Y hay mucha gente, muchos creyentes hoy en nuestros días que son llamados a ocupar el tiempo que por lo menos los domingos tenemos, por lo menos, dedicarle al Señor. Yo les digo, Dios sostiene, yo soy testigo. De veras, si Dios, primero búscale a Dios. Señor, puedo trabajar el domingo, y lo primero que te va a decir que no. Ya algunas personas que trabajan en los tianguis que aquí se congregaban, dejaban de venir porque el domingo era el mejor día de ventas. Y un día platiqué con él y le dije, ¿por qué no vienes los domingos? Y entre semana, pues sí te vemos, pero los domingos, ¿por qué no vienes? Es que es el mejor día de venta. Es el mejor día de venta, sí, correcto. ¿Y por qué no arriesgas y ves? Congrégate los domingos y observa a ver si Dios hace un milagro. No digo que no pueda Dios, simplemente a veces nos prueba de una u otra manera el Señor. Y sucede que el siguiente domingo él vino, se congregó, no trabajó el domingo en el tianguis y se fue entre semana. El lunes creo que le tocaba en Santiago, no sé por dónde. Y entonces el siguiente domingo vino, pastor, es una verdad, vendí el lunes lo que vendo los lunes y lo que vendo el domingo. Pero le duró el gusto solamente unos cuantos meses, luego fue recapturado y siguió trabajando los domingos. Son tentaciones que uno tiene ahí. Bueno, imagínate cómo sirvieron estas mujeres, ¿no? ¿Cómo sirvieron? Voy a leer una cita, libro de Efesios capítulo 6. En el libro de Efesios capítulo 6, nosotros encontramos aquí una indicación de cómo debe de ser nuestro servicio, cómo debe de ser nuestro trabajo para el Señor. Y hablando del Señor no quiere decir que sea exactamente aquí, sino que es en donde tú desarrollas tus tareas, donde tú haces o hagas lo que haces. De esta manera tiene que ser tu trabajo, mi trabajo. Y en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 6 nos dice, bueno, desde el 5 leo, dice, siervos, y está hablando de usted y de mí, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjate bien, si trabajas para alguien, lo primero que tienes que hacer es como que vieras a tu patrón como Jesucristo. Y si a tu patrón tú le refunfuñas y dices, este hombre que no más, así asado, y empieza uno a ladrar, no está bien. Es para los creyentes. Por eso nos dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo.
Esta es la gran diferencia entre los buenos trabajadores y los malos trabajadores. No trabajan para agradar, aunque debe de ser al hombre, sino atrás del hombre está mi Señor que está supervisando mi trabajo. Sea en la huerta, sea en la oficina, sea donde sea, atrás de ellos que me tratan mal, que no me dan está atrás del Señor. Al tiempo el Señor te va a recompensar, te lo aseguro, te va a recompensar. Por eso nos dice que no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Algo así como, ahí viene el patrón, y se ponen todos a chambear, empiezan a clavar, empiezan a guardar, ahí viene el patrón, ya se va el patrón, ya. Y lo sacan a su cigarrillo. Y cuando no está el patrón, tú puedes ir a las diferentes ferreterías y vas a ver el caos que hay ahí. Yo soy testigo de ello. Y yo les digo, ¿qué es hora de comer? Le pregunto a un empleado. No hay nadie. No hay nadie. No, pues no es hora de comer. Y unos por allá debajo de las varillas, de los plásticos, y por allá cuchicheando y quizás echándose una torta, porque sirven, fíjate bien, al ojo del amo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ahí viene el jefe y se empiezan a mover, y sí, cómo no, ¿qué más le hace falta? No así, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Tenemos que entender que cierto día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuentas. Tenemos que entender esto, tenemos que guardarlo muy dentro de nuestro corazón. Entonces hay dos formas de servir al Señor. Una de ellas es sirviendo al ojo, es decir, buscando agradar al hombre. Ahora, en el libro de Jeremías hay una sentencia terrible para aquellos que no desarrollan sus tareas con gracia, con deseos de que quede bien. Dice en el libro de Isaías que hay una maldición. La maldición dice que indolente aquel que hace la obra así. Hay una maldición, maldito será el que haga la tarea indolentemente, es decir, alay se va, a la mexicana, alay se va. Dice, nadie se va a dar cuenta. No, si hay un ojo que nos está viendo, y este ojo no es el patrón, es Dios. Y la Biblia nos dice que maldito será el que hace la obra indolentemente, es decir, sin esmero, sin deseo de que quede bien, de que ahí se va. En lugar de recibir bendición, va a recibir maldición. Por eso te digo, yo a veces vengo y enfrío la cosa, ¿verdad? No, es que tenemos que ver la realidad. Ya falta tan poquito tiempo que lleguemos a la presencia de Dios, ya sea que venga, nos lleve, nos arrebate o que muramos. Tú dices, pero yo soy joven. Mira, yo he visto en el panteón lápidas de niños, otros que nacen y luego mueren. Entonces tu edad, tú estoy fuerte, hago ejercicio, eso no importa, eso no vale. Yo he visto ancianos, realmente ancianos, gente muy acabada de 100 y tantos años que están allí funcionando. Como quien nos recibe en el Bajío, es una persona grande. Le digo, Miguel Ángel, ¿cómo está tu papá? Bien, muy bien. Ay, qué hombre, dice, este tiene madera de indio. Qué hombre. Dice, en un principio se agüitó porque creo que se lastimó y un caballo le dio una patada o algo así. Tuvo que estar reposando y se agüitó, y creo que todos nos agüitamos de una u otra manera. Y dice, pero después ya estaba su silla de ruedas y le escondimos un día la silla de ruedas. Y hizo el esfuerzo y se montó en la andadera. Dice, ahora se monta en el caballo. Ajá, dice, levanta mangueras por aquí, anda arriba de los 90 años. Tú dices, sí, se puede hacer algo, por lo menos orar. Si no se puede uno mover, se puede uno orar. Ahora, hacer el servicio indolentemente, hay maldición. La otra es como al Señor. Este tipo de servicio ciertamente va a recibir recompensa en esta y en la otra. Y esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros.
Ahora, fíjate bien, voy a ir rápidamente porque ya Guti, gracias a Dios, nos dio un mensaje de parte de Dios. Pero en Lucas capítulo 17, en el versículo 10, voy al 17. El versículo 10 nos dice, voy a leer desde antes, desde el 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Es pregunta, ¿qué hace el Señor? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Está bien lo que el Señor dice. O el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Cuando usted y yo hagamos las cosas no indolentemente, sino para el Señor, y las hayamos hecho todas, lo único que podemos decir es esto que dice el Señor que digamos: siervo inútil soy, pues lo que debía de hacer hice. Nunca vamos a hacer más. Si bien nos va, solamente vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Si bien nos va. Si llegamos, y cuando lleguemos a esa meta, soy un siervo inútil. Soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque lo que debería de hacer, hice. Entonces, cuando usted y yo hacemos lo que nos corresponde hacer, somos un siervo inútil. No podemos presumir. Aprendan a mí, muchachos. Oigan. No podemos jactarnos. Porque cuando hacemos lo que deberíamos de hacer, siervos inútiles somos. Yo soy un siervo inútil y a veces hasta más que menos inútil. Ahora, el Señor Jesucristo puso la muestra y terminó con esto. Del Evangelio de San Juan capítulo 13. Tú sabes quién es el Señor Jesucristo, pues lo digo, es el creador de todo, es Dios, es el Señor que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Por quiénes? Por sus enemigos, para hacernos sus amigos. En el Evangelio de San Juan capítulo 13, fíjate lo que le determinó al Señor hacer, lo que hizo en este momento para enseñar a sus discípulos. 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿qué sabía el Señor Jesucristo? ¿Qué sabía? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. 2. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto sabía el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros salimos del Padre de una de otra manera. Cuando nacimos de antemano, la Biblia nos dice en el Salmo que nuestro embrión vieron sus ojos. Y en su libro estaban anotadas todas las cosas que nosotros deberíamos de hacer para la gloria suya. Pero después de que pasó nuestra inocencia, nos empezamos a pervertir. Pero la gracia y el amor de Dios nos perdona todos nuestros pecados si nos arrepentimos, si le pedimos perdón, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Ahora, yo sé que voy al Padre, salí del Padre y voy al Padre. Yo lo sé, aquí me lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene y me confirma que soy hijo de Dios. Yo sé, el Espíritu Santo me confirma que soy hijo y que voy al Padre, ya sea que el Señor venga, me levante o me muera, yo voy al Padre. Ahora, esto al Señor Jesucristo lo motivó para servir y lavarle los pies a sus discípulos en esta ocasión, para mostrarle, mira, lavar los pies en los tiempos de Jesús era la bajeza más grande que pudiera existir para alguien. Era una tarea para los esclavos. Y él, siendo Dios, dice que se rebajó hasta lo sumo. Ahora, ¿qué hizo él?
Lo primero que te quiero decir es que él sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Si tú sabes que vas a Dios, te vas a disponer a servir. Y no estoy hablando solamente aquí de la congregación, en tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, te vas a comedir, nos vamos a comedir. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a Dios. Y además de antemano sé que cierto día es necesario que yo comparezca ante el tribunal de Él. Ahora, quizás no entiendas lo que sigue. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó, luego se puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Visualízalo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tú y yo no entendemos muchas cosas, pero el Señor dice: tú hazlo y vas a ver que luego lo vas a entender. Bueno, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y hablaba de Judas. Ahora, ¿por qué estaban limpios? Porque eran siervos de Dios, discípulos de Jesús. Ya estaban limpios porque el Señor los había limpiado a los discípulos. Ahora, ¿por qué tenía que lavarle los pies? Porque en el transcurso de nuestra vida nos ensuciamos los pies. Cuando caminamos en este mundo nos ensuciamos los pies espiritualmente. Le ofendí, le lastimé, le herí, en fin, me ensucio los pies. Entonces tengo que venir a Jesús a que me limpie los pies. Y le digo: Señor Jesús, pero yo te puedo limpiar los pies también a ti, tú me los puedes limpiar a mí. Sed me ensució mis pies. Ok, no hay problema, yo lo voy a perdonar. ¿Me entiendes cómo hay un intercambio? Que Dios quiere que nos lavemos los pies. Es que no nos echemos esas cargas cuando fallamos uno al otro. Concluyo. No aparece en la Biblia, pero dijo alguien: si no sirvo, no sirvo. ¿Quieres decirlo conmigo? Si no sirvo, no sirvo. ¿Entiendes el mensaje? Que si yo no sirvo a ti o a alguien, no sirvo para nada. Padre, gracias.